En Primera de Corintios capítulo 2, Pablo dijo que la persona natural, el hombre anímico o almático, no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. Se disciernen espiritualmente. Y en este capítulo, Pablo también dice que las cosas divinas, las cosas espirituales, no son reveladas a nosotros por el Espíritu. Y después dice, y tales cosas hablamos estas cosas que se nos han revelado, cosas espirituales, divinas y místicas. Y este es el punto crucial en cuanto al mi sentimiento y en mi búsqueda con respecto al mensaje de esta noche. Pablo dice, hablamos estas cosas no en palabras fundadas en la sabiduría de los hombres, sino hablamos por palabras que nos ha enseñado el Espíritu. El mensaje de esta noche es muy difícil de presentar. Quizás lo que será más difícil que hablarlo será entenderlo. Así que ya sea que lo hablemos o que lo entendamos, debemos hablar y debemos orar y buscar al Señor hasta que haya un entendimiento profundo, intrínseco de un Dios que muy pocos conocen. En un sentido muy real, en esta noche ministraremos acerca de un Dios distinto. Claro, no nos referimos a un Dios que sea distinto del Dios único y verdadero. El Dios que siempre existe, que siempre ha existido y existirá, el Dios triuno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo hay un Dios verdadero y viviente. En sí mismo, Él es único, Él es uno solo, es inmutable, eterno. Pero en cuanto al aspecto de que nosotros le conozcamos, en cuanto a experimentarle, Él es distinto. No es distinto en sí mismo. Pero en cuanto a que nosotros le conozcamos, en cuanto a la experiencia que tenemos de Él, en cuanto a vivirle a Él y vivirlo a Él, es muy diferente. Nuestro Dios, en cuanto a revelación y experiencia, es tan diferente es muy diferente del Dios que conocen la mayoría de los creyentes ortodoxos, al punto que algunos nos acusan de idolatría, es decir, de creer en un Dios distinto que el que es revelado en las Escrituras. Pero el hecho es que no creemos menos que la mayoría de los creyentes, sino que por la gracia de Dios creemos aún más. Y este más tiene que ver con guardar la revelación divina. ¿Quién conoce a El Betel? ¿Quién conoce al Dios del edificio? ¿Quién en su vida espiritual ha puesto un altar y le ha nombrado El Betel? Este es el altar al Dios que nunca había conocido.
Le conocía en muchas distintas maneras, en muchos distintos aspectos, pero ahora Él me ha traído a un lugar donde le llego a conocer en el edificio. Le conozco como el Dios del edificio. Le conozco como a Dios en Betel, en la casa de Dios. Y conocer a este Dios, es decir, conocer este aspecto de Dios, es, como dicen, un gran salto, un enorme salto en cuanto a nuestra vida espiritual. Espero que todos tengan la gracia de escuchar al final y confío que ya para el tiempo que lleguemos al final, los distintos elementos de este mensaje se junten como un conjunto. En algunos puntos tendré que hablar muy osadamente, porque algunas de las cosas más elevadas, más nobles, tal como la espiritualidad y lo que es tener experiencias subjetivas de Cristo y aprender cómo orar, tales cosas pueden afectarnos de cierta manera que hacen que no seamos aptos para el edificio de Dios. Tal vez nos preocupamos por la espiritualidad, por esto, por aquello, pero veremos, confío que veremos que Dios se interesa por una sola cosa y esto es su morada. Dios está haciendo una sola cosa. Él está edificando su morada. Esta es la razón por la cual existimos. Esta es la razón por la cual fuimos salvos. Esta es la razón por la cual estamos en el recobro del Señor. Y la razón por la cual estamos aquí en esta noche. Estamos aquí porque Dios quiere llegar a ser para nosotros el Dios de Betel. Así que el título del mensaje es El Betel, el Dios de la casa de Dios, el Dios de la iglesia. Veremos el Dios corporativo, Dios forjado en el hombre, el Dios en quien nosotros estamos siendo forjados, Dios en su expresión corporativa, Dios manifestado de forma corporativa, Dios no solamente como el Dios de Abraham o de Isaac solamente o de Jacob solamente, sino el Dios de Betel, el Dios del edificio, el Dios de la casa. Dios busca que le conozcamos en la realidad de su morada. Debo decirles, cómo se desarrollará este mensaje no tengo idea. Sí hay un bosquejo y sé que prestaremos atención al bosquejo, pero espero que estemos preparados y que nuestro ser esté abierto para que al menos podamos ver un poco en cuanto a un aspecto de Dios que muy pocos creyentes han llegado a conocer. San Agustín no conoció a este Dios. Martín Lutero, él no conoció a este Dios. Juan Calvino, Juan Wesley, Darby, muchos otros. Hombres espirituales, hombres piadosos, estudiosos de la palabra. Jesse Penn Lewis no conoció a este Dios.
solo fue en el recobro del Señor que la revelación y la experiencia igualaron lo que se revela en la Biblia. El Señor dejó de trabajar en el oeste religioso, en el occidente, y fue al territorio virgen de China en un ambiente nuevo, fresco, y de una forma cabal y completa salvó a unos jóvenes y los motivó a pagar el precio más alto para ver la visión y entrar y llegar a ser la realidad de esa visión. Ya para el tiempo que el recobro del Señor llegó a China y hubo ahí un desarrollo con nuestros hermanos, vemos ahí algo ya que corresponde a la visión apostólica. Y vemos allí hermanos y hermanas que viven en la realidad del cuerpo de Cristo. Viven en otra esfera que llamamos la esfera divina y mística. La esfera de la incorporación divina humana agrandada. Es una esfera en la cual ya no está ahí el yo, que va más allá del yo, más allá del individualismo, pero aún así somos personas. Pero entramos en Dios y entramos al edificio de Dios, y en esta esfera de edificar Betel, esta expresión corporativa de Dios, esta habitación mutua de Dios y el hombre, experimentamos al Dios que todo lo provee, que nos suministra abundantemente, y somos bendecidos sobremanera. Y entonces hay en nosotros una respuesta específica. Ponemos un altar y nos consagramos de una manera como nunca antes. Una consagración no solamente para Betel, sino dentro de Betel. Una consagración al Dios que edifica, al Dios del edificio, al Dios de la casa. Y entonces derramamos una libación, la cual es Cristo forjado en nosotros. Pero solo hay un lugar donde un creyente puede derramar su ser que ha sido constituido de Dios, y esto es la realidad de la casa de Dios, que es Betel. Es aquí donde Dios se había propuesto desde el principio traer a Jacob, y Dios trajo a Jacob a Betel 2 veces, lo cual indica que Dios nos trae a la iglesia 2 veces. En Génesis 28, Betel es un sueño, es una visión. Y se recuerdan lo que dijo el hermano Ed el fin de semana pasado, que el principio de un sueño es que algo imposible ocurre. Este sueño de la casa de Dios, donde la escalera une a los cielos con la tierra, la puerta del cielo, la casa de Dios. Esta visión gobierna toda la Biblia de principio a fin. Y después de ese sueño, Jacob no había cambiado. De hecho, él negoció con Dios: si tú haces esto, haces aquello, si me das esto, si me das aquello, yo te daré 10% del resultado. Y después fue por su camino, pero todo
Lo que le ocurrió tenían como meta a Betel. Se casó con Lea primero, con miras a Betel. Fue disciplinado por 20 años bajo la mano de Labán con miras a Betel. Él fue quebrantado con miras a Betel. Él perdió a Raquel por causa de Betel. Betel es el significado de todo. Betel es la meta, Betel es la respuesta, Betel es la razón, Betel es la explicación. Así que Jacob llegó a Betel a manera de un sueño. Primero como un sueño, pero 2 décadas después Dios lo trajo de regreso. Ya no como un sueño o en un sueño, sino en la realidad. Lo introdujo a lo que era real, lo verdadero. Y al estar en esa realidad, esto requería que Jacob tuviera muchas experiencias. Y en cierto punto hubo un cambio, un giro crucial y radical en su ser. Y él llegó a Betel, la realidad de la morada de Dios. Dios se le apareció. Y fue en Betel, como vemos en Génesis 35, que Jacob, de hecho, llegó a ser Israel y fue llamado Israel. Esta no era una promesa, ya, sino que más bien ya era una realidad. Todos nosotros estamos entre Génesis 28 y Génesis 35. En algún lugar entre el sueño y la realidad. Pero hay un principio con relación al avance o progreso del pueblo del Señor. Y hay un principio con relación a que seamos reconciliados con Dios. ¿Se recuerdan esto de 2 de Corintios? Nosotros no podemos traer a otros más allá del lugar a donde nosotros hemos llegado. Algunos tienen que estar en Betel, tienen que ser parte de Betel como realidad. Cuando el Señor obtenga algunos que estén allí, el camino se abrirá para que muchos sigan. Así que el mensaje en esta noche no solo tiene que ver acerca del tema de Betel, o no solo tiene como meta Betel, sino que se da en Betel. Este es el idioma de Betel, es el idioma de Judá, que aquellos que quieren hablar el idioma de Ashdod y cambiar el recobro, ellos nunca conocerán este idioma. No, hay otra esfera, otro ámbito, otro reino, otra dimensión, otro universo. Es la esfera del Dios de la casa de Dios, el Dios de la iglesia, el Dios del edificio. Aquí se experimenta a Dios en su morada. Esto es lo que estoy tratando de hablarles. Antes de continuar, quisiera leer unos versículos de Génesis 35 y después leeremos el bosquejo. Génesis 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y de los versículos del 6 al 15. Y llegó Jacob a Luz,
que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto a Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 27. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. La vida de Jacob, en todos sus aspectos, representa una vida de transformación para la expresión corporativa de Cristo. Y esta última frase, la expresión corporativa de Cristo, es una definición esencial de la obra edificadora o del edificio. El edificio es la expresión corporativa de Dios en Cristo. Corporativa implica que hay muchos seres humanos que han sido redimidos, regenerados y transformados. Edificio se refiere a la expresión corporativa de Dios. Digo de nuevo, ¿qué es edificio? Cuando decimos que estamos en pro del edificio, cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, cuando hablamos acerca del recobro con respecto al edificio de Dios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Dios en su expresión corporativa. Dios expresado no solamente en Cristo, sino Dios expresado en Cristo como Hijo primogénito, con muchos creyentes, quienes son los muchos hijos, los cuales son formados o conforman una entidad corporativa, una persona corporativa. Por eso el edificio es también la novia, una persona corporativa. Y el edificio es una ciudad, la Nueva Jerusalén. Esta definición de edificio, la expresión corporativa de Cristo, nos señala o nos apunta a dos situaciones serias, importantes entre el pueblo de Dios. Número uno, el pueblo de Dios no es corporativo, son individualistas, son independientes. Número dos, no expresan al Señor mucho. ¿Qué es para qué? ¿Cuál es la meta de la transformación? Somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Es decir, para la expresión de Dios. La gloria es la expresión de Dios. Dios expresado.
Dios operará en nosotros continuamente hasta que le expresemos y hasta que le expresemos solo a Él. Cualquier expresión del yo es un elemento faccioso, un elemento que divide. El Señor oró que seamos uno en la gloria divina, en la expresión de Dios. Así que Jacob representa una vida de transformación. Al punto que un hombre expresa a Dios, pero esta expresión es corporativa. Es decir, algo radical ocurre en el ser de usted, donde, aunque usted sigue siendo una persona con una identidad personal, pero en su constitución intrínseca, usted es una persona corporativa. Usted no puede ser independiente. No puede serlo. Usted no puede ser una persona individualista. Ya no puede serlo. Tiene que vivir en comunión. Porque usted sabe que sin comunión usted se muere. Porque la comunión le trae a usted el Dios del edificio, el espíritu que fluye. La comunión le trae a usted el suministro que está en el cuerpo. La comunión le trae a usted a Dios, así como Él ha sido forjado en su pueblo. Por eso Pablo tenía la certeza de que su situación resultaría en salvación por medio de la oración de los santos y el abundante suministro del Espíritu. Y es por eso que él sufrió tanto, debido a la disensión en Filipos. Por eso identificó a dos hermanas, porque cuando las hermanas tienen un problema, ellas son más subjetivas, tienen una experiencia más profunda que los hermanos. Aquellos que viven en el cuerpo entonces sufren debido a esa disensión. Pablo dijo, si algún amor, si alguna comunión, si alguna compasión, completad mi gozo, tenés todos el mismo pensamiento, unidos en el alma. Evodias y Sinte, que por favor sean de un mismo sentir, del mismo pensamiento. No es esta cadena lo que me aflige, lo que me hace sufrir. Es, sin el suministro del cuerpo me muero. Esto resultará en mi salvación solamente si ustedes oran. Pero ¿cómo van a orar, o cómo van a orar ustedes si no son uno? ¿Cómo van a orar ustedes si no tienen el mismo, si no son de una alma, si no tienen el mismo pensamiento? Y si ustedes no oran, entonces ¿cómo voy yo a recibir el suministro del Espíritu? No soy un héroe aquí, soy un miembro aquí. Vivo en el cuerpo, vivo para el cuerpo, vivo por el cuerpo. Estoy en una situación que dependo de una forma radical, dependo de una forma completa del Dios del edificio, el Dios de la casa, del Dios de la iglesia. No puedo vivir por mi propia espiritualidad, ya no puedo vivir así. Solamente puedo vencer, solamente puedo prevalecer por el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo, el suministro del Dios triuno procesado y consumado que me alcanza, que llega a mí por medio del cuerpo. Así que la vida de Jacob representa una vida de transformación para que Dios pueda obtener una expresión corporativa de sí mismo. Por eso el último mensaje será acerca del Israel de Dios. Debe de producirse esta entidad, no como un sueño solamente, sino como una realidad. Debe producirse esta persona corporativa que Dios pueda llamar el Israel de Dios.
este es un príncipe, esta persona me representa, esta persona lleva a cabo mis intereses. Aquí está mi expresión corporativa, aquí está mi representación. Así que alguna persona, y en este caso Jacob, tiene que ser el pionero y pasar por tantas experiencias y él no sabe por qué. Hasta casi al final se da cuenta. Todo tenía como meta Betel. Es todo para la expresión corporativa de Dios. Ahora estoy en Dios. Y al estar en Dios, estoy en la morada de Dios. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú has sido nuestra morada. Juan 14. El Señor abrió un lugar, una posición para nosotros en Dios. Él llegó a ser el camino a Dios. Y al estar en Dios, estamos en la casa de Dios. Y ahora conocemos a Dios en su casa. Punto Romano 1. La vida de Jacob en todos sus aspectos fue un tipo que habría de cumplirse en nosotros. Así que por favor no traten de sistematizar su vida o de ponerle en categorías. Todo es un tipo. O sea, esto significa que habrá un Labán y usted será disciplinado. Esto es un tipo que será cumplido en nosotros. El muslo de nuestra cadera será tocado. Todo en la vida de Jacob será cumplido. Esto es increíble. Que el muslo de la cadera de Jacob fuera herido, tocado, no ocurrió en un vacío. Tenía que haber una situación, tenía que haber ahí un Esaú. Esto en verdad es impresionante. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu cumple este tipo en usted? Esta tipología en usted, usted se va a dar cuenta que Dios verdaderamente es el Dios de Jacob. Y todo lo que él experimentó, como se nos relata en Génesis, es un tipo que es cumplido por nosotros. 2. El anhelo del corazón de Dios y la meta de la salvación que él efectúa es su edificio. Esto es una maravillosa afirmación. El anhelo del corazón de Dios. ¿Alguna vez usted ha ardido por esto? ¿Hay algún corazón que arde en esta noche? Con el anhelo, el deseo del corazón de Dios. Cuando usted ora, Padre, que el deseo de tu corazón llegue a ser el deseo de mi corazón. Usted ora de esta manera día tras día por un periodo de tiempo. Algo ocurrirá en el ser de usted. Y usted tendrá un anhelo intenso, un deseo intenso que será el anhelo del corazón de Dios. Esto arderá en el corazón de usted. El Señor dijo, si permanecéis en mí y yo en vosotros, pediréis lo que queráis, lo que vosotros deseéis. Ahora usted es uno con Dios, usted desea el edificio de Dios, usted desea Betel, la casa de Dios, usted ora por la edificación de la iglesia, usted ora por la realidad del cuerpo de Cristo, que esta realidad sea edificada en las iglesias locales. Esto es lo que yo deseo. ¿Qué clase de cristiano es aquel que no tiene tal anhelo, tal deseo que arda en su ser? Oh, pero la mente es tan sobria, tan clara, y el espíritu es tan puro, y el alma es tan equilibrada, pero el deseo que está en el corazón de Dios, ahora está en el corazón de sus hijos que son uno con Él.
es esta la persona que puede escribir el himno 365 en español. Tu habitación amo, Señor. Por ella yo mi cuerpo doy. El deseo del corazón de Dios es el edificio. Y la meta de la salvación que Dios efectúa es su edificio. Dice, fuimos salvos a fin de poder formar parte del edificio de Dios. Estos versículos lo comprueban. Solo hay salvación en el nombre del Señor, pero cuyo nombre de salvación es la piedra para el edificio de Dios. Y en 1 de Pedro 2, crecemos para salvación, lo cual es crecer en el edificio al venir a Cristo como la piedra preciosa y a llegar a ser nosotros piedras preciosas en Él. B. La obra edificadora que Dios realiza consiste en que el Dios triuno se forje en nosotros como nuestra vida, a fin de que lleguemos a ser su expresión corporativa. Dios está haciendo una sola cosa. Esta es la obra central de Dios. Dios conoce los corazones. Hemos ministrado acerca de esto de forma intensa en algunos tiempos y no nos detendremos, no cesaremos, no nos daremos por vencidos. Si usted no responde hoy, responderá mañana. Si usted no responde esta semana, responderá la semana siguiente. Continuaremos hablando esto hasta que lo veamos. Dios quiere forjarse en nuestro ser para que lleguemos a ser su expresión corporativa. Este es el edificio, el Dios triuno forjado en nosotros. Imagínese conocer al Dios triuno en la medida que Él se forja en millones de sus creyentes. O conocer al Dios corporativo, subjetivamente. Y que este Dios llegue a ser la realidad de usted y el suministro de usted por medio del cuerpo. C. El edificio de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. El principio por el cual Dios lleva a cabo su obra edificadora consiste en que Dios mismo se forje en nuestro ser y nosotros seamos forjados en Él. Estos son puntos de introducción. El corazón o meollo del mensaje está en el punto 3. En Génesis 35 ocurre un giro crucial y radical, en el cual dejamos de experimentar a Dios meramente como individuos y comenzamos a experimentarle corporativamente. Esta es la experiencia que tenemos de Dios como el Dios de Betel. En Génesis 35, 7 llamamos un nuevo nombre divino, el Betel, el Dios de la casa de Dios. Usted no puede conocerle a Él si no está en la realidad de su expresión corporativa. Usted tal vez podrá entender las palabras, tal vez comprenderá solamente la letra. Jacob no conocía a este Dios hasta que llegó a Betel la segunda vez. Y nosotros no conoceremos a este Dios hasta que entremos en la iglesia por segunda vez. Y esto es cuando tocamos la realidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. Cuando tocamos de forma intrínseca la expresión corporativa de Dios en la iglesia. Cuando nuestro individualismo ha sido tocado de forma decisiva, quebrantado, aun cuando nuestra dependencia en obra espiritual o en cosas espirituales, ya sea la oración o la predicación del evangelio. He conocido yo de que algunas hermanas nadie sabía, pero al tener una comunión específica acerca de la oración, es la oración de usted, la oración de Betel, la oración del cuerpo, la oración del edificio, la oración de la iglesia. Usted quiere ser simplemente más espiritual. Aún una hermana que ora.
Las hermanas que más problemas dan en la vida de iglesia son las hermanas espirituales que no están en Betel. Hace 26 años la iglesia en Anaheim sufrió un daño severo por esta clase de espiritualidad. Todo debe ser medido por el edificio, por las normas del edificio de Dios, la casa de Dios. Hay un cambio, un giro crucial, radical. Esto tiene que ver con la raíz. Es un giro en lo más profundo del ser de usted. Es un giro crucial en el cual dejamos de experimentar a Dios meramente como individuos y comenzamos a experimentarle corporativamente. Esta es la experiencia que tenemos de Dios como el Dios de Betel. Así que tenemos este nuevo nombre o título divino que ha sido revelado solo en este tiempo y también en este lugar. Yo soy el Dios de Betel, Jacob. Jacob, quiero que tú me conozcas como nunca antes me has conocido. Tú solamente me puedes conocer como este Dios en mi morada. Solamente cuando yo he sido forjado en ti, tú has sido forjado en mí y cesas de ser una persona individualista e independiente. Y yo sé cuándo eso ocurrirá. Yo te diré que subas a Betel y me revelaré a ti como el Dios de la iglesia. Y te mostraré que en verdad yo estoy en mi casa. 2. Pero aquí Dios no solamente es un Dios de individuos. Él sigue siendo Dios de individuos, pero no solamente eso, sino que Él es el Betel, el Dios de una entidad corporativa, el Dios de la casa de Dios. En el Salmo 84, la que buscaba a Dios quería aparecer ante Él. Así que, ¿dónde fue Él? A la morada del Señor. Dios, de una forma muy real, Él está en un lugar determinado. Lo podemos ubicar en un lugar determinado. Él está en su morada. Y a fin de conocerle en este aspecto, nosotros también debemos llegar a ser parte de su expresión corporativa. Al llegar a Betel, Jacob llegó a conocer a Dios como el Dios de la casa de Dios. Ahora yo experimento a Dios de una forma corporativa. Soy parte de una entidad corporativa. Yo no puedo comportarme o conducirme de forma individualista ya. No puedo ser espiritual, no puedo vencer, no puedo orar, no puedo leer la Biblia como un individuo ya. Lo ha tocado todo. Ahora tú, Señor, lo eres todo en tu morada. Y yo estoy aquí como uno de millones, millones de creyentes. Soy solamente uno de un vasto número en esta expresión corporativa. Oh, que esto fuera suficiente. Y un día lo será. 4. Nuestro Dios es el Dios de Betel, el Dios de la iglesia. Algunos teólogos, cuya mente es del tamaño de un pequeño grano de arroz, ni siquiera les interesa ni se imaginan tal frase. Dios desea edificarse en un grupo de personas. Dios quiere forjarse en este grupo de personas y quiere forjar este grupo de personas en sí mismo por medio de mezclarse con ellos. Y estas personas morarán en Dios y Dios morará en ellos y Dios será para ellos el Dios de la casa, el Dios del edificio. Ahora, la vida espiritual de usted ya no depende meramente de sí mismo como un individuo, sino que
todo lo que Dios es en su morada ahora está disponible para usted. Estaba teniendo comunión con una hermana que tenía algunas dudas acerca si ella tenía la capacidad de servir o no. Y ella mencionó que era muy limitada en su capacidad. Y le dije, bueno, todos tenemos limitaciones. Y ella a mí me dijo, usted es una persona ilimitada. Y, y yo al principio yo no estaba de acuerdo con ella, pero después me di cuenta, como individuos aislados, estamos limitados severamente. Pero cuando somos edificados en la morala de Dios, estamos en contacto con el Dios ilimitado. Claro, nosotros en nosotros mismos permanecemos finitos, somos limitados, pero ahora somos parte de algo corporativo. Tal vez este ejemplo ya lo he dado varias veces. Si él puede repetir historias, yo creo que también lo puedo hacer. Y si no la he escuchado, pues creo que le dirá. Y si ya la escuchó, creo que será algo nuevo. Un sábado en la tarde iba caminando a casa después de tener una comunión con unos hermanos. Esto fue en la década de los 70 en Detroit. Y había allí una piedra que estaba en la acera, en el camino. Y hice algo que tenía, algo que no había hecho por bastante tiempo. Empecé a golpearla, a patearla y después caminaba y no sé en qué clase de estado de ánimo estaba, pero estaba pateando esa piedra y la alcanzaba, entonces le pegué, la pateaba de nuevo. Entonces no sé, recibí luz, fui iluminado, no sé si era revelación, como el Señor me estaba diciendo, ¿sabes por qué tú puedes patear esa piedra? Porque está por sí sola, está sola. Si tomas esa misma piedra y la pones con cemento en una piedra, ahora trata de patearla, trata de pegarla. ¿Qué es lo que ocurrirá? Quebrarás tu pierna. ¿No está usted cansado de que el enemigo lo patee usted por todas partes? La respuesta no es ser más espiritual, entre comillas. Más bien la respuesta es ser edificados con otros. Entonces, se dará cuenta, si usted toca a esta persona, usted toca el edificio de Dios. B. Betel representa la vida corporativa, la cual es el cuerpo de Cristo. Por tanto, al llamar a Dios el Dios de Betel, Jacob avanzó de una experiencia meramente individual a una experiencia corporativa. La sangre que está en mi dedo pulgar, de hecho, eh, puede el dedo pulgar, se le puede llamar esa sangre que está en el dedo pulgar la sangre del dedo pulgar? No, claro que no. La- esa misma sangre ahora ya está en la oreja, está en la nariz, está ya en mis rodillas. Es una sangre que circula, es una vida que circula en el cuerpo. No hay vida de miembro, más bien solo hay vida de cuerpo. Y cuando uno toca la vida del cuerpo, uno toca el suministro sin medida, el suministro inmesurable del Dios del edificio. Así que Jacob avanzó de una experiencia meramente individual a una experiencia corporativa. 1. El altar que Jacob edificó en Siquem fue llamado el Elohe Israel. Este nombre de Dios está relacionado con individuos. Esta clase de consagración es muy preciosa. Esta clase de consagraciones es algo muy precioso. El Señor lo toca a usted, toca su corazón y usted
edifica ahí un altar y se consagra de forma individual. Esto es algo muy precioso, pero esto no es el fin. No es el altar que se necesita hoy en el recobro del Señor. Así que Jacob tuvo que avanzar. 2. El altar que Jacob edificó en Betel fue llamado el Betel. Este nombre de Dios está relacionado con una entidad corporativa. El altar erigido en Siquem era el altar de un individuo, pero el altar erigido en Betel era un altar corporativo, es decir, el altar para la casa de Dios. Aquí usted se entrega, se consagra para la casa de Dios, para que Dios obtenga su expresión corporativa. Pero usted no puede edificar este altar en otro lugar. Tiene que tocarlo. Si en esta noche usted lo toca, entonces en esta noche usted edificará un altar. Tal vez usted solo ve un poquito en los últimos cuantos segundos. Usted solo toca algo que se desvanece. Y lo que estoy tratando de decir es que usted toca algo en el espíritu. Algo en cuanto a Dios en su edificio. Y después hay una respuesta. Señor, me entrego a ti para esto. Consagro todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, toda mi vida, todo lo que se relaciona conmigo, lo consagro para tu morada. Nada es ya individualista. Ahora sé, Señor, que tú quieres una expresión corporativa. Así que edifico aquí un altar y lo llamo el Dios de Betel, el Dios del edificio. Este altar tiene como meta la expresión corporativa de Dios. Esta consagración tiene como fin que Dios tenga la manera, el camino para lograr que haya una expresión corporativa de sí mismo. Este altar le da a Dios la apertura, la oportunidad de tocar y de eliminar todo aquello que no es Cristo, no es la expresión de Cristo. Este altar le da la apertura, el permiso a Dios de que toque en nosotros nuestro individualismo y nuestra independencia en lo más profundo de nuestro ser. Este altar tiene como fin el cuerpo de Cristo. Este altar tiene como fin la casa de Dios. Este altar es para el reino, la novia, la nueva Jerusalén. Este altar no tiene que ver con que yo sea una persona entregada a Dios como un individuo. Este altar tiene que ver con que Dios obtenga una morada con millones y millones de hijos. Este altar tiene que ver con el deseo del corazón de Dios, de que este deseo sea cumplido. Este altar tiene que ver con que todo sea alineado con el tema central del edificio de Dios. Con quién me caso, a dónde yo viva, lo que yo estudie, el trabajo que tenga, cómo cría a mis hijos. Todo es para la expresión de Dios corporativa. Que los demonios vean y que tiemblen. Este altar no solamente tiene que ver con que yo venza como un individuo. Este altar es para la expresión corporativa de Dios. Así que Jacob edificó ese altar para la casa de Dios. Mencioné que llegamos a la iglesia 2 veces, primera vez en un sueño, una visión, una revelación, y la segunda vez como realidad. Y estoy aprendiendo que con la realidad hay muchas etapas en la cual avanzamos hasta la madurez para reinar. Pero cuando uno lo toca al principio, hay una reacción.
me entrego a esto. Yo siento que hasta ahora toda mi consagración ha sido deficiente. En la raíz siempre esto tenía que ver con mi propia persona. Era con que se relacionaba conmigo de alguna manera, pero ahora hay un cambio radical. Ya no me interesa nada más las otras cosas. Lo que me ocurra a mí como individuo ya no me importa. Solamente una cosa me preocupa, me interesa. Esta es la expresión corporativa de Dios, el propósito eterno de Dios, la economía eterna de Dios. Que Dios se forje en personas, que las personas sean forjadas en Dios. Esta es la razón por la cual yo respiro. Esta es la razón por la cual yo vivo. ¿Cómo puedo estar yo en la vida de iglesia de una forma rutinaria? ¿Cómo puedo yo tener una vida cristiana rutinaria, tibia? Y cuando Dios, veo que Dios tiene un deseo ganarlo, lo he tocado, lo he experimentado. Y ahora conozco a un Dios distinto. Ahora conozco al Dios incorporado, al Dios que se ha forjado en un grupo de personas. Ahora Dios ya no es más una teología para mí. Él es el Dios de la casa. C. Es con miras al edificio en Betel que Dios se nos revela como el Dios que todo lo provee. Es únicamente en Betel que podemos experimentar la inagotable provisión de nuestro Dios. El propósito de Dios al revelársenos como el Dios que todo lo provee es llevar a cabo su obra edificadora. El Dios que todo lo provee tiene como único objetivo su edificio. No es posible experimentar a Dios que todo lo provee de una manera individualista. Si hemos de experimentarle como el Dios que todo lo provee, tenemos que estar en Betel, en la vida de iglesia. ¿Cómo podemos hablar de esto? El Dios que todo lo provee, el Shaddai, ¿es él una doctrina? Si no es una doctrina, ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está la alabanza? ¿A dónde está esa adoración en realidad? Dios lo provee todo, pero Él no lo experimentamos así hasta que lo experimentemos y lo conozcamos en su edificio. Es en el cuerpo donde le experimentamos como el Dios que todo lo provee. Y Él se revela como el Dios que todo lo provee con miras a su edificio. ¿Se recuerda lo que el hermano Andrew compartió acerca de Ageo en el mensaje 2? Dios hizo que viniera una sequía en cuanto a muchos aspectos del producto de la tierra. Dios permitió que viniera esa sequía. ¿Por qué? Porque usted no se interesa por mi casa. Y yo voy a aplicar esto literalmente. Algunas personas, algunos de ustedes se preocupan por su propia casa física, literal, más que Betel, más que la casa de Dios. Ellos corrían a sus propias casas. Así que yo enviaré una sequía. Ahí no hay experiencia de Cristo, nadie disfruta a Cristo, todo se secará hasta que usted se pregunte por qué. Y el Señor responderá, debido a mi casa. Si tú te preocuparas de mi casa, tú disfrutarás a Cristo, experimentarás a Cristo más allá de cualquier imaginación que tengas, pero la experiencia que tenemos de Cristo tiene como meta el edificio de Dios. Una vez usted haga este giro, una vez usted haga esta decisión,
el Señor liberará la bendición. Parte de mí ha decidido ya no emigramos. Lo hicimos eso en la década de los 70. Ahora solo nos movemos si es para un trabajo o por alguna otra razón. El recobro del Señor, o sea, el Señor en su recobro, necesita que nos preocupemos de su casa más que de nuestro propio vivir humano. ¿Cómo habrán 150 iglesias en Rusia, en el mundo de habla rusa, si algunos hermanos y sus esposas solo se preocuparan por sus propias casas? Bill Lawson se quedara en Newington, Benson Phillips se quedara en Irving. Todos se quedan en casa, amando ahí al Señor. Nadie está dispuesto a pagar ningún precio, nadie va a ningún lado. Pero agradecemos al Señor que algunos edificaron un altar cuya meta era la casa de Dios, y Dios fue el Dios que les suministró inagotablemente, y como resultado fueron levantadas 150 iglesias en el mundo de habla rusa. En el 2000, 1900, en cierta fecha, y se dio un llamado para ir a evangelizar a Rusia en el invierno. ¿Quién dejará su casa en un buen vecindario, irse a Rusia, montarse, eh, ponerse las botas, los guantes y ir allá a predicar el evangelio a los rusos? ¿Podemos hacer esto? Aquellos que están a punto de graduarse del entrenamiento, ¿puede usted hacer esto? Después que usted recibe su maestría en administración de empresas, entonces ¿qué? Después que usted recibe su doctorado, ¿para qué entonces? ¿Qué hará con eso? Usted puede verme a los ojos directamente y decirme que estoy obteniendo esta maestría en administración de empresas para Betel. El Señor me guió para que fuera a estudiar leyes o a la escuela de medicina y estudiar de esta manera con miras al edificio de Dios, la casa de Dios. Sí, yo creo que sí, esto es posible. No se preocupe, yo no seré el policía, no le estaré viendo en los ojos, puede comer conmigo, no seré el policía de Betel, pero les digo, esto tiene que ocurrir. Que nos preocupemos, nos interesemos por Cristo, por la iglesia, número uno, y número dos. Este era el testimonio del hermano Howard Hogashi. Cristo y la iglesia son número uno y número dos. Todos entendemos claramente el número uno. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué es el número dos? ¿Es la iglesia su segunda prioridad? Si la iglesia es el número dos, entonces ¿quién es el número uno? Porque el número uno es para el número dos. El número uno se entregó a sí mismo para la iglesia. La suministración inagotable de Dios solo se puede experimentar en el cuerpo. Es preciso que estemos en la casa, en el edificio, para poder experimentar este aspecto de su persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu y la iglesia son 4 en 1. Por favor, no piense que al decir esto estamos enseñando que la iglesia se une a la deidad para ser adorada junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que el Dios triuno y la iglesia son 4 en 1. Y que Dios, de una manera muy real, como el Dios del edificio,
es un Dios que es 4 en 1. Oh, espere a que los que nos critican escuchen acerca de esto. Mi Dios es el Dios que es 4 en 1. En la deidad Él es 3 en 1 y le adoramos como el Dios 3-1, el Dios triuno. Pero Él no permaneció en sí mismo. Él, en su economía, llegó a ser uno con nosotros. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu ahora se han unido, mezclado, incorporado a nosotros. Él es 3, nosotros somos 1, 3 más 1 es 4. Esta es una entidad, eso nos referimos al decir 4 en 1. ¿A dónde, le pregunto, está su Dios triuno? Ustedes, teólogos ortodoxos, que pelean por la doctrina de la pureza, ¿dónde está el Dios triuno de ustedes? ¿En verdad tiene usted un Dios que no sea una doctrina, una teología? ¿Ha llegado usted a experimentar, a conocer a Dios en Betel? ¿Le llama Dios a usted Israel? Dios, en su economía, se está mezclando con su pueblo redimido, regenerado y que está siendo transformado para llegar a ser una entidad 4 en 1. Y esta entidad 4 en 1 es la casa de Dios. Y cuando usted conoce a este Dios, usted le conoce como el Dios de la casa de Dios. Espero que esté recibiendo algo. No sé en verdad lo que está ocurriendo. Estoy aquí, procedo en simple fe. Pero estoy en paz. ¿Está usted en paz? En última instancia, la iglesia es un grupo de personas que están unidas al Dios triuno y que se han mezclado con Él. El Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo es hecho real para nosotros como el Espíritu, y todos ellos están en nosotros. Y todos ellos están en nosotros. Este es el edificio. Dios y el hombre se han unido, mezclado e incorporado. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y permanecen en nosotros. Por tanto, somos 4 en 1. Una entidad divina y humana. Debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno con el cuerpo de Cristo, podemos afirmar que el Dios triuno ahora es el Dios que es 4 en 1. Estos 4 son el Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo. Esto no significa que la iglesia se une a la deidad para ser adorada, pero sí significa que el Dios triuno en su economía se está forjando en un grupo de personas para ser uno con ellas y para que ellas sean uno con Él. Se está mezclando con ellos e incorporándose a ellas e incorporándolos a ellos en sí mismo. Y el resultado es una entidad. Si esto no es 4 en 1, ¿qué es? Todo aquel que niegue este Dios 4 en 1 no conoce ni a Dios ni tampoco el edificio de Dios. El Dios del edificio es el Dios triuno en Cristo, como el Espíritu, quien se ha procesado y consumado para llegar a ser el Espíritu vivificante, a fin de impartirse en nosotros, saturarnos y empaparnos consigo mismo, y forjarse en nuestro ser, y forjarnos a nosotros en Él, para que lleguemos a ser una persona corporativa. Este es el edificio. Cuando usted conoce a Dios de esta manera, usted le conoce como el Dios del edificio.
Acabaremos de leer el bosquejo unos 7 minutos. Pero quiero cerrar esta sección presentando dos asuntos que están en el capítulo 35. En el versículo 9 vemos ahí la bendición de Dios. Y quisiera preguntarle, ¿está usted bajo la bendición de Dios? ¿Está la familia de usted bajo la bendición de Dios? ¿Vive usted, trabaja, ministra bajo la bendición de Dios? ¿No sabe usted que el hermano Lee era un hombre bajo la bendición de Dios? ¿No sabe usted que todo depende no en nuestra obra, sino en la bendición de Dios? Dele crédito a Jacob. Él dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Pero Dios no le podía bendecir hasta que le trajo a Betel. Le pido al Señor que me esconda, que me cubra, ahora que doy testimonio en fe, pero en temor y temblor. Pero estoy aprendiendo a ser un hombre bajo la bendición de Dios. Solo confío en su bendición. No confío que mi hablar puede llevar algo a cabo. Solo confío en la bendición del Dios triuno. Si Él bendice esta palabra, y yo sí creo que Él está bendiciendo esta palabra, aún a medida que la hablo, las lluvias de bendición están aquí. Entonces habrá un resultado que va más allá de lo que nosotros hubiéramos podido haber hecho. Les pido que consideren esto, que traigan esto a la búsqueda que ustedes tienen del Señor. Señor, tráeme, introdúceme en tu bendición, introduce, lleva toda mi vida a que esté bajo tu bendición. Ahora allí en Betel, Jacob está bajo la bendición de Dios. Y Dios se le aparece y le habla. Esta es su bendición. Dios trajo a Jacob a Betel y le bendijo allí. Y en respuesta, Jacob estableció una columna y allí derramó sobre ella libación, lo cual representa nuestro ser que ha sido constituido de Cristo. Aquí es posible, aquí podemos derramar todo nuestro ser. Si el Señor no regresa y me arrebata durante el tiempo de mi vida humana, y tal vez no lo haga, y yo tendré que acabar mi curso, mi vida. Mi aspiración es acabar como una libación en Betel. Derramando el ser que ha sido constituido de Dios y derramarlo sobre la morada de Dios. El Señor bendice y nosotros derramamos. Y el hermano Nick tenía razón en cuanto a esto. No depende de cuánto vino uno bebe, sino más bien cuánto vino ha sido derramado. ¿Sabe? Entrenantes, ahora les hablo específicamente a ustedes. Hay un pulso muy en lo profundo del ser de ustedes. Hay un deseo en lo más profundo del ser de ustedes. Y eso es derramarse por completo, sin reserva alguna.
para el edificio de Dios, para la morada de Dios, y tener sentir, no reservé nada, sin reserva alguna, no retuve nada para mí mismo, para mí yo, lo más elevado, las experiencias más espirituales, más elevadas y la constitución espiritual han de ser derramadas en la morada de Dios. Este es el punto más elevado, el clímax. Este es como Pablo, nuestro modelo. Esta fue como él acabó su carrera. Y le dijo a los filipenses, seré derramado como una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pero con tal de que estemos del otro lado de Betel, no habrá altar, no habrá bendición, no habrá constitución. Y algo en nosotros estará entorpecido, habrá un obstaculizado, retendremos algo, pero en el edificio se rompe la presa. Y primero, el ser de usted que ha sido constituido de Cristo es derramado. ¿Y sabe lo que sigue? Es que se derrama el aceite. El derramamiento del Espíritu sigue el derramamiento del vino. Ahora estamos tocando a Dios en su casa. Ahora estamos tocando a Dios en su expresión corporativa. Ahora estamos en el edificio de Dios. Ahora tenemos al Dios que todo lo provee. Ahora estamos en una entidad orgánica que es 4 en 1. Ahora estamos bajo la bendición de Dios. Y nosotros que éramos tan egoístas, tan manipuladores, que nos absorbíamos en nosotros mismos, ahora derramamos todo nuestro ser. ¡Qué vida! Esta es la vida humana más elevada. Ser derramados como libación en Betel. Y ser derramados de tal manera que el aceite sigue al vino. Ahora simplemente leeré el resto del bosquejo. Esto tomará mensaje tras mensaje. Siento que he liberado lo que el Señor quería que liberara. No les daré más. Simplemente leeré el resto del bosquejo. Oraremos por 1 minuto o 2 y después tratemos de hablar algo. Pero aún así leeremos con un espíritu ejercitado en la presencia del Señor bajo su iluminación e impartición. La función que cumple Betel, la casa de Dios, es expresar a Cristo. La meta suprema de Dios es que Cristo sea expresado. Y la expresión de Cristo no tiene que ver con individuos, sino con una entidad corporativa, la cual se manifiesta como la casa de Dios. Si hemos de producir a Cristo con miras a su expresión corporativa, tenemos que pagar el precio de abandonar nuestras preferencias y deseos naturales, así como nuestra vida natural. Esta fue la experiencia de Jacob, después que él tocó a Dios como el Dios de Betel. Después de ser disciplinado por Dios de una manera más profunda y personal, Jacob comenzó a disfrutar de plena comunión con Dios en Hebrón. La comunión en Hebrón significa intimidad, paz, gozo y plena satisfacción. Aunque estamos en la vida de iglesia, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos que experimentar la disciplina de Dios de manera más profunda y personal hasta que lleguemos a Hebrón y disfrutemos de plena comunión con el Señor. En la comunión que tenemos en Hebrón disfrutamos de maravillosa intimidad con el Señor y tenemos paz, gozo y satisfacción completas. Hebrón es también el lugar donde maduramos en la vida divina. En Hebrón no solo disfrutamos comunión con Dios,
sino también con los demás miembros del cuerpo de Cristo. En Hebrón, Jacob llegó a comprender que él no podía hacer nada por sí mismo. Se dio cuenta de que todo tenía que ser hecho en comunión y que nada podía realizarse sin comunión. Si nuestra carne ha sido juzgada, conoceremos la vida del cuerpo de Cristo. Comprenderemos la importancia de tener comunión y sentiremos que no podemos vivir sin la comunión del cuerpo. Alabado sea el Señor. Oremos y después podemos compartir. Necesitamos que los que sirven en el piano corten después de 30 segundos para que seamos directos y enfocados en nuestro hablar. Pero primero oremos con nuestros vecinos.